¿Te has preguntado últimamente por qué los autos híbridos están ganando terreno e incluso superando a los eléctricos puros en las preferencias de muchos consumidores? Quédate con nosotros, porque en este video vamos a desentrañar las razones detrás de este fenómeno que, a primera vista, podría parecer contradictorio. Al escuchar sobre el futuro de la movilidad sostenible, la mayoría de las personas piensa en vehículos eléctricos, pero la realidad del mercado nos muestra que los híbridos tienen ventajas importantes que están marcando la pauta en el panorama automotriz actual. Los autos eléctricos han sido promocionados durante años como la solución definitiva a la contaminación y al costo de los combustibles fósiles. Si revisas titulares, anuncios y la retórica de las grandes compañías del sector, pareciera que ya deberíamos estar todos manejando vehículos 100% eléctricos. Sin embargo, el consumidor promedio, enfrentado a la realidad del día a día, está volteando la mirada a los híbridos, esos vehículos a medio camino entre el pasado basado en combustión interna y el futuro totalmente eléctrico. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué alguien con conciencia ecológica y deseos de ahorrar en combustible optaría por un híbrido en lugar de un eléctrico puro? Número 1. El auge de los vehículos eléctricos y la promesa incumplida. Hemos escuchado durante años que los autos eléctricos serían la respuesta a muchos de los problemas del transporte moderno: la contaminación atmosférica, la dependencia del petróleo, el ruido en las ciudades y el mantenimiento costoso. Los fabricantes, gobiernos y defensores de la sostenibilidad han apoyado con fuerza esta visión, impulsando normativas e incentivos fiscales para que más gente adopte la movilidad eléctrica. Pero, si los eléctricos son tan buenos, ¿por qué no han despegado al ritmo que muchos esperaban? La idea original era que, a medida que las baterías se hicieran más baratas y con mayor capacidad, y las estaciones de carga se multiplicaran, el mercado se vería inundado de vehículos eléctricos. Esta visión incluía una fuerte reducción de las emisiones de CO y otros contaminantes, menor ruido en las calles y un futuro donde el auto no dependiera más de la gasolina. Si bien se ha avanzado en muchas regiones, la realidad es que el número de vehículos eléctricos puros todavía es reducido frente al total del parque automotor. Uno de los principales obstáculos ha sido la falta de infraestructura de carga adecuada. Para que un auto eléctrico sea verdaderamente práctico, el usuario necesita tener la certeza de que podrá recargar su vehículo sin problemas, tanto en su hogar como en la calle. Sin una red confiable y extensa de puntos de carga rápida, el vehículo eléctrico se convierte en una opción arriesgada, sobre todo para viajes largos o cuando no se dispone de un garaje con toma eléctrica. En muchos países, la infraestructura pública aún está en pañales, lo que alimenta la ansiedad del comprador y frena la adopción masiva. Otro desafío ha sido el tiempo que toman las baterías para recargarse. Aunque existen cargadores rápidos, aún no se asemejan a la rapidez de llenar un tanque de gasolina en unos pocos minutos. Esto implica que los usuarios deben planificar mejor sus rutas, horarios y tiempos muertos, algo que muchos no están dispuestos a hacer. La vida moderna demanda inmediatez, y ahí es donde los eléctricos pierden algunos puntos. Si bien hay mercados donde el gobierno subsidia la compra de autos eléctricos, estos incentivos no siempre son permanentes ni uniformes. Cuando la demanda crece o cambia la coyuntura política, los subsidios pueden reducirse o desaparecer, impactando el precio final al consumidor. Además, la producción de baterías, que es uno de los componentes más caros, no ha conseguido aún una economía de escala suficiente para rebajar el precio a niveles equiparables al de un auto convencional. Número 2. El atractivo de los híbridos: flexibilidad y autonomía. ¿Qué hace que el consumidor mire a los autos híbridos con buenos ojos, incluso por encima de los eléctricos puros? La respuesta se encuentra en su naturaleza híbrida. Al combinar un motor de combustión interna con uno eléctrico, ofrecen lo mejor de ambos mundos y mitigan los temores comunes asociados a la movilidad eléctrica pura. Los vehículos híbridos funcionan como una especie de punto medio. Para quienes todavía no se sienten preparados para dar el salto a un vehículo totalmente eléctrico, el híbrido es una opción atractiva. Les permite familiarizarse con la conducción silenciosa, el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, sin renunciar a la certeza de tener un motor a gasolina que respalde la autonomía del vehículo. Esta transición suave ayuda a muchos conductores a ganar confianza en las nuevas tecnologías. Uno de los temores más grandes de los potenciales compradores de vehículos eléctricos es la llamada ansiedad por la autonomía. Se trata de la preocupación de quedarse sin energía a mitad de un viaje, lejos de una estación de carga. Con un híbrido, este problema prácticamente desaparece, pues el motor de gasolina entra en juego cuando la batería se agota, permitiendo seguir conduciendo sin contratiempos. De esta manera, el usuario no depende de una red de recarga extensa y puede utilizar el vehículo de manera similar a un auto tradicional, con la ventaja de un consumo de combustible mucho menor. Si bien la movilidad eléctrica depende en gran medida de una infraestructura de carga robusta, los híbridos pueden funcionar perfectamente en el contexto actual,
donde las gasolineras siguen siendo la norma. El usuario no tiene que modificar sus hábitos de forma radical. Cuando la batería se agota, se pasa a la gasolina. Esto hace que el híbrido sea fácil de adoptar, incluso en mercados donde la infraestructura de carga eléctrica es casi inexistente. Aunque los híbridos siguen siendo más caros que los autos convencionales, suelen ser más económicos que muchos eléctricos puros. Además, como sus baterías son más pequeñas y no requieren la misma complejidad tecnológica, su mantenimiento puede ser menos costoso. Por otro lado, al reducir el consumo de combustible, el costo operativo se mantiene bajo, lo que resulta en una relación calidad-precio más equilibrada a corto y mediano plazo. Finalmente, muchos consumidores encuentran en los híbridos una solución más realista a sus necesidades. El consumidor promedio, al no tener que cambiar drásticamente sus hábitos, percibe al híbrido como una tecnología amigable y de transición. Esto, sumado a que los híbridos ya llevan años en el mercado y han demostrado su fiabilidad, refuerza la confianza de quien está considerando una opción más sostenible sin riesgos extremos. Número 3. La infraestructura de carga. El gran cuello de botella. La infraestructura de carga es el talón de Aquiles de la movilidad eléctrica. Para que un auto eléctrico resulte verdaderamente práctico, no basta con que sus especificaciones técnicas sean impresionantes. También es fundamental contar con una red amplia y confiable de cargadores. Aquí es donde las promesas y la realidad se separan. En numerosos países, las estaciones de carga rápidas y de nivel medio son todavía escasas. Esto provoca que, incluso si tienes un auto eléctrico con buena autonomía, debas planificar cuidadosamente tus rutas y horarios de carga, algo que no todos están dispuestos a hacer. Además, la potencia de carga varía mucho, y el tiempo que necesitas para completar una recarga puede prolongarse si solo encuentras cargadores lentos. La distribución desigual de la infraestructura es otro problema. En las grandes ciudades, donde la población es más densa, suele haber más cargadores, pero en zonas rurales o carreteras de largo recorrido, la situación es mucho más precaria. Esta disparidad limita seriamente la movilidad eléctrica a ciertos entornos, dificultando su expansión a nivel nacional o regional. Para muchos potenciales compradores, la idea de no poder alejarse de las principales urbes sin arriesgarse a quedarse varado es un factor decisivo en contra. Para que la movilidad eléctrica despegue, se requiere una inversión masiva en infraestructura, tanto pública como privada. Los gobiernos juegan un papel crucial. Deben ofrecer incentivos, facilidades y normativas claras que impulsen el desarrollo de puntos de carga. Sin embargo, la burocracia, la falta de coordinación y la resistencia de algunos sectores retrasan la expansión de estas redes. Hasta que no haya una infraestructura tan omnipresente como las gasolineras, los usuarios seguirán viendo a los eléctricos con desconfianza. Aquí es donde los híbridos brillan. Su capacidad de funcionar con gasolina cuando la batería se agota los hace inmunes a los problemas actuales de la infraestructura de carga. Mientras un conductor de vehículo eléctrico debe preocuparse por encontrar un punto de carga y esperar el tiempo necesario para completar la recarga, el propietario de un híbrido puede simplemente detenerse en una gasolinera convencional. Este factor de independencia y seguridad es crucial en la decisión de compra. Aunque todos esperamos que la infraestructura mejore con el tiempo, y es probable que lo haga, el consumidor actual tiene necesidades inmediatas. No todos pueden darse el lujo de esperar a que la red de carga eléctrica se desarrolle hasta ser omnipresente. Los híbridos se convierten entonces en la mejor solución para el presente. Ofrecen ahorro de combustible, reducción de emisiones y un paso hacia la electromovilidad, sin obligar al usuario a depender de una infraestructura aún en fase de crecimiento. Número 4. La tecnología de baterías y su impacto en los eléctricos. Las baterías representan el núcleo de la movilidad eléctrica. Son el componente más caro y delicado, determinan la autonomía, el tiempo de carga y gran parte del costo total del vehículo. Si bien la tecnología ha avanzado enormemente en la última década, aún quedan desafíos importantes que han frenado la adopción masiva del vehículo 100% eléctrico. Si bien las baterías de iones de litio han mejorado su capacidad, la autonomía de muchos vehículos eléctricos sigue siendo un tema sensible. Para igualar el confort de un auto de combustión interna, un eléctrico necesita baterías grandes, caras y pesadas. Esto aumenta el costo inicial del vehículo y encarece su producción. A pesar de las mejoras, no todos los modelos ofrecen autonomías equivalentes a las de un auto a gasolina con el tanque lleno, especialmente en condiciones de conducción reales, clima, uso del aire acondicionado, velocidad, etc. Otro problema es la degradación con el tiempo. Aunque las baterías han mejorado su durabilidad, su capacidad para retener carga disminuye tras varios años de uso. Esto influye en el valor de reventa y en la percepción del coste total de propiedad. Un comprador prudente puede dudar en invertir en un vehículo eléctrico si teme que su batería, pasado cierto tiempo, pierda eficacia y requiera un reemplazo muy costoso.
Las baterías de vehículos eléctricos dependen de materiales como el litio, cobalto y níquel, que no solo son costosos, sino que también plantean preocupaciones ambientales y sociales en su extracción. La dependencia de estos materiales crea incertidumbre sobre los costos futuros y la escalabilidad de la producción de baterías a gran escala. Además, la huella ambiental de la extracción y el procesamiento de estos materiales levanta dudas sobre la sostenibilidad real de la electromovilidad si se realiza sin control ni regulaciones adecuadas. Aquí es donde los híbridos sacan ventaja. Al combinar la propulsión eléctrica con un motor de combustión interna, sus baterías pueden ser más pequeñas y menos complejas. Esto reduce tanto el costo como el riesgo de degradación acelerada. Además, la menor dependencia de una batería de gran capacidad elimina parte de las presiones sobre la cadena de suministro de materiales críticos. En otras palabras, los híbridos se benefician de la tecnología eléctrica sin cargar con todos sus problemas. Se habla mucho de las baterías de estado sólido, que prometen mayor densidad energética, tiempos de carga más rápidos y menor degradación, pero son tecnologías aún en desarrollo. Mientras esperamos a que estas promesas se cumplan, los autos híbridos siguen ofreciendo una alternativa práctica y equilibrada, aprovechando los avances actuales sin verse limitados por las deficiencias tecnológicas todavía presentes en el terreno de los eléctricos puros. Número 5. Costos iniciales y barreras de entrada al mercado. La cuestión del costo es fundamental a la hora de elegir un nuevo vehículo. Aunque a largo plazo un coche eléctrico puede resultar más económico en términos de mantenimiento y consumo de energía, el precio de adquisición sigue siendo un gran escollo para muchos compradores. Los vehículos eléctricos suelen ser más caros debido al costo de sus baterías y a la producción relativamente limitada en comparación con la industria automotriz tradicional. Si comparamos el precio inicial de un vehículo eléctrico con uno híbrido o incluso con uno a gasolina, muchas veces el eléctrico se sitúa por encima. Este diferencial de precio es suficiente para que un comprador se decante por un híbrido, que, si bien no es tan económico como un auto 100% convencional, ofrece un equilibrio más aceptable entre costo inicial y ahorro futuro. La industria de los eléctricos aún no alcanza la economía de escala de la que disfrutan los fabricantes de vehículos de combustión. Además, la oferta de modelos eléctricos sigue siendo más limitada, lo que dificulta la competencia de precios. A medida que más fabricantes se suben al tren de la movilidad eléctrica, es probable que los precios bajen, pero hasta que esto suceda, los consumidores más sensibles al precio encontrarán en los híbridos una opción más cercana a su presupuesto. En muchos países, la compra de vehículos eléctricos está estimulada por incentivos gubernamentales, subsidios directos, exenciones de impuestos, estacionamiento gratuito o acceso a carriles exclusivos. Sin embargo, estos incentivos a menudo cambian con el tiempo y dependen de la voluntad política y los presupuestos estatales. Cuando un comprador no puede contar con que estos beneficios se mantengan, el atractivo económico del eléctrico puede desvanecerse, aumentando la incertidumbre. Aunque los eléctricos tienen menos partes móviles, y en teoría, requieren menos mantenimiento, el costo de reparar o reemplazar componentes complejos como las baterías sigue siendo elevado. Los híbridos, al tener sistemas conocidos de combustión combinados con la parte eléctrica, cuentan con mayor disponibilidad de repuestos y técnicos capacitados, lo que, al menos por ahora, reduce la incertidumbre en el área de mantenimiento. Mientras los eléctricos no logren reducir sus costos de fabricación y aumentar su autonomía, los híbridos continuarán siendo la opción más lógica para muchos compradores. Estos vehículos combinan un ahorro de combustible significativo con un costo inicial más bajo que el de la mayoría de los eléctricos, a la vez que ofrecen mayor tranquilidad en términos de autonomía y mantenimiento. Por eso, no sorprende que los híbridos estén superando a los eléctricos, al menos en la etapa actual, mientras esperamos que la tecnología y los precios de los eléctricos se equilibren con las expectativas del mercado. Así, la cuestión económica refuerza la posición ventajosa de los híbridos en el mercado global.